Bueno, el día de hoy tenemos como invitado en una entrevista a Fabricio Domínguez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, actualmente trabajando para W Deporte y Caliente TV. Fabricio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y Sí. aquí estamos. No, gracias a ti por venir, por tu tiempo, por tu disposición. Bueno, el primer punto yo quería preguntarte, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a cubrir fútbol? Bueno, yo desde chico tenía esta gran afición por el fútbol. También desde chico me di cuenta que no era muy bueno para jugar al fútbol y afortunadamente también mi papá se dio cuenta, ¿no? Digo, más allá evidentemente de que cualquier padre pues apoya los sueños de su hijo y demás. Pero pues él al darse cuenta también me dijo, bueno, a lo mejor lo tuyo no es jugar al fútbol, pero pues si te gusta tanto, no solamente el fútbol, los deportes, pues te puedes acercar, ¿no? Al medio deportivo, ¿cómo? Pues a través de los medios de comunicación. En aquel entonces, pues él, sin tampoco tanto conocimiento de la profesión, porque él no es periodista ni mucho menos, ni tampoco es aficionado a los deportes, pues me dijo, puede ser narrador de fútbol y demás, y desde muy pequeño, quizás desde los 11, 12, 13 años, no sé, no recuerdo bien, pero sí desde muy pequeño, gracias a que mi papá y mi mamá también, ¿no? Los dos me dijeron de esta profesión, pues fue que quedé convencido y sobre todo por el gusto primero, por el deporte y por el fútbol. La siguiente pregunta es, sé que has cubrido también algunos partidos de béisbol. Sí, sí, sí. ¿Tú comenzaste de lleno al fútbol o comenzaste con otros deportes? No, yo sí comencé en fútbol. De hecho, mi primera experiencia fue en mi último año de prepa en un programa que se llamaba Comentando el Fútbol. También en W Deportes, pero yo nada más con ellos. Ahí más que coberturas era ir al aire, leer algunos textos, leer algunas noticias rápidas y listo. Y fue más una experiencia de locutor que de reportero. Y ya después, a mis 21 años, ya es que regreso como tal a W, ya como redactor, y bueno, ahí empiezo a cubrir diferentes eventos. Me ha tocado cubrir, sí, diferentes deportes, sobre todo, sí, fútbol principalmente. Pero pues cuando toca ir a béisbol, Fórmula 1, sobre todo son los que me ha tocado, básquetbol también, pues toca hacerlo, ¿no? Pero sí, principalmente yo soy de fútbol, empecé con fútbol, pero pues sé que en cualquier momento me pueden mandar a cubrir cualquier cosa, hasta en algún momento me tocó cubrir un desfile de modas. Sí, sí, sí. No me vayas a decepcionar con la siguiente pregunta. A ¿A qué ver, equipo le vas? no te voy a decepcionar, le voy a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No, ¿cómo le vas a ir a los Pumas? No te decepcioné. No, me decepcionaste. Nuestra alma mater. No, los Más Pumas. bien tú me decepcionas. ¿Qué haces aquí en esta universidad? No es cierto. No. La siguiente pregunta es, ¿qué habilidades crees que son importantes desarrollar durante la carrera para poder destacar en este medio? Mira, más que durante la carrera, creo que a lo largo de la vida, ¿no? O sea, y sí, uno lo hace en la carrera porque evidentemente ya va más enfilado hacia eso, pero sobre todo es hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicios, ¿no? Entrevistas, tratar sobre todo lo que yo siempre digo, esto es una carrera tipo maratón, es una carrera de duración, de largo alcance, entonces pues uno debe de tener justamente las bases para poder durar a lo largo de esta carrera y en ese sentido es también empezar desde joven, ¿no? Es sobre todo una carrera de práctica, o sea, sí, la carrera, y aquí hablando académicamente, sí te da ciertas bases y demás, pero sobre todo es la práctica, ¿no? Y es más bien un oficio que una, como tal, pues sí, algo que aprendes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué habilidades? Pues bueno, el ir desarrollando, sobre todo evidentemente las habilidades comunicativas, desde la escritura, que eso me parece que justo, ¿no? Va ascendiendo, ¿no? O sea, la escritura es base y para eso también se debe de leer mucho. Posteriormente, pues ya un poco el tema del habla, después, bueno, ya podemos ir ascendiendo también al tema de estar frente a una cámara, estar a cuadro, estas situaciones. Y ya después, ya de entrado en el medio de comunicación, pues la posibilidad, ¿no? Del tema de la investigación, ¿no? Que aquí en la carrera, en la universidad, te lo enseñan desde un punto de vista académico, ya en campo es muy diferente, ¿no? Evidentemente, y es el ir generando fuentes, ¿no? El también saber, pues, ahora sí que hacer relaciones, ¿no? Al final, el tema de las fuentes, pues, también es un tema de relaciones públicas. Entonces, todas esas cuestiones, ¿no? Son habilidades que uno debe de tener, partiendo, repito, desde la comunicación en sus diversas áreas y sobre todo para generar esas habilidades uno debe de comenzar a practicarlas y de tener esa experiencia y uno lo puede hacer sin estar en un medio de comunicación. Sí. Tú mencionas que hay que empezar desde muy joven. Yo he tenido en mi ideas sobre hacer videos en TikTok o alguna red social sobre lo mismo, sobre deportes. Sí, sí, sí.
¿Tú piensas que es buena idea o qué otros tipos de proyectos pueden como que desarrollar ese tipo de habilidades? Sí, no, yo considero que es muy, muy buena idea. Incluso yo lo veo en retrospectiva, que en su momento yo no lo hice. O sea, para mí el practicar o el tener ya este inicio de experiencia, pues era en un medio de comunicación y en parte, digo, tuve la fortuna de ser a los 17 años, ¿no? Pero desde muy joven yo buscaba entrar al medio de comunicación sin yo hacer algo por mi cuenta, ¿no? Digo, ya estaban en su momento, a lo mejor no tanto como después de la pandemia ahorita las redes sociales, pero aún así, ¿no? En 2012, 13, 14, 15 pues ya estaban en cierto apogeo las redes sociales. En su momento era Facebook, ¿no? Sobre todo Instagram ya también empezaba, YouTube, evidentemente. Pero sí, o sea, por ejemplo, este tipo de proyectos personales, sí considero que ayudan. Y sobre todo pensando no en hacerte viral, no pensando en que va a llegar un directivo de alguna televisora, de alguna radiodifusora y te va a ver y te va a jalar, sino pensando un poco más en lo que tú vas a generar como en estas habilidades que decíamos, ¿no? Vas a aprender a desenvolverte ante la cámara, vas a aprender a desenvolverte ante un micrófono y ya lo demás, si a lo mejor tu contenido es bueno, ya vendrá, ¿no? El hecho de hacerte viral y seguramente te verán, sí, ya directivos de televisoras y demás, que aún así es muy complicado y a lo mejor más adelante hablaremos de eso, porque habitualmente no están buscando, ¿no? Sino al revés, somos nosotros los que buscamos a los medios de comunicación para pedir una oportunidad. Pero sí, ese tipo de proyectos personales. Y por ejemplo, a mí lo que me ayudó, y ya era cuando yo tenía 20 años, pero me ayudó bastante, fue también proyectos con amigos. En concreto narraba, ¿no? En Facebook, y eso me ayudó mucho para generar esa práctica y para no llegar verde, ¿no? O regresar verde a W Deportes. Sí. También dices sobre habilidades. Yo pienso, bueno, desde tu punto de vista, ¿crees que Sí. es importante el tener conocimiento sobre táctica, de historia del fútbol y de estadística sobre los jugadores, los equipos y todo eso? Sí, a ver, es un todo, ¿no? Y evidentemente, hablando en cuanto al oficio, pues sí, es tener esas habilidades del habla, de la comunicación y demás. Y en cuanto a conocimiento, pues sí, o sea, si te quieres dedicar al fútbol, también uno debe saber perfilar hacia dónde va, ¿no? O sea, si tú quieres narrar, pues, a ver, evidentemente, el conocer de táctica, de estadísticas, ayuda y siempre es importantísimo, ¿no? Y me parece que, sobre todo, ya hablabas de historia, de historia es fundamental y me parece más un tema contextual, ¿no? Que muchas veces ni siquiera se da del hecho de, debo conocer más de historia, no. Al final, como periodista, y no solamente deportivo, sino en general, pues uno constantemente sigue leyendo y uno nunca va a conocer en su totalidad de la historia de México, del mundo, de tal cosa y de cual, y en este caso en específico del deporte y del fútbol, pero es seguir leyendo y al final de cuentas, digo, eso ya es más un tema contextual y de cultura general. Y ya en el tema, te decía, creo que también es importante perfilar, si tú quieres ser analista, bueno, el tema táctico es fundamental y hasta meterte a cursos de entrenadores y conocer más, ¿no? Si quieres ser narrador, pues bueno, es practicar un poco más el tema del habla, de la voz, de la habilidad del habla. Y así, o sea, si uno quiere ser conductor, bueno, también el tema de saber desenvolverte más hacia cuadro, ¿no? Muchas veces el narrador no sale tanto a cuadro, el conductor sí, Sí, sí. y ese tipo de cuestiones, pero sí, o sea, todas estas cosas son fundamentales porque, sobre todo yo siempre digo, nunca sobra el conocimiento en los medios de comunicación y al contrario, o sea, eso te hace a alguien más completo porque eso es a lo que me refería hace un rato, ¿no? Ningún jefe va a buscar prospectos, ningún jefe va a ir a buscar, o quizá algunos sí, pero la realidad es que no es tan común y cuando tú te acercas y llegas con más habilidades, llegas con más conocimientos, pues evidentemente te haces alguien mucho más completo, ¿no? Es como ir a la guerra con más armas, Sí, sí. básicamente, y nunca sobra tener un arma más. Sí. Ya metiéndonos de lleno a lo que es el trabajo, tú sabes que hay muchos analistas que no son imparciales, sino que siempre van de un lado o van del otro, Sí, según sí, sí. el equipo, el jugador que ellos prefieran. ¿Cómo es lidiar con ese tipo de compañeros? A veces yo soy de esos, no lo voy a negar, pero justo creo que también a veces lo que no se entiende hacia la gente, lo que te decía, no es saber perfilar hacia dónde va uno y sobre todo saber perfilar en qué momento. En una transmisión, creo que sí, eso no me parece correcto, el ser de esa forma tan parcial, ¿no? Irte de un lado, irte del otro, siendo ya sea reportero de cancha, sea siendo analista, narrador, o sea, ahí sí debes de ser imparcial al 100%, objetivo, ya en temas de selección mexicana, bueno, creo que ahí sí es muy diferente y creo que habitualmente no nos quejamos si el narrador evidentemente apoya a la selección mexicana,
pero en concreto, por ejemplo, en una transmisión te decían, creo que ahí sí tienes que ser más imparcial. En una mesa de análisis o en una mesa de debate, yo no veo mal eso, porque al final de cuentas también hay que entender que los medios de comunicación, y en concreto los medios deportivos de comunicación, son una industria lúdica, son una industria de entretenimiento, y como tal hay que entretener a la gente, y si muchas veces es generando polémica, la realidad es que también eso le gusta a la gente, y por eso esos programas son tan importantes. Entonces, creo que en primera es saber los momentos, y en segunda es saber uno también qué perfil quiere, ¿no? O sea, al final hay diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, yo no veo a Alberto Lati haciendo eso porque al final su perfil es diferente y él ha ido encaminando su carrera hacia otro lado. Pero, por ejemplo, tampoco podríamos ver a un David Faitelson o no podríamos imaginar a un David Faitelson imparcial al 100% en todos sus momentos porque al final es parte de su esencia. Sí, sí. También veo que es como importante el desarrollar un estilo propio. Ya sabes, el paro de pie, Sí, sí, sí. el cabecita puerta o las redes bailan al canto del gol. Sí, Ese sí, es sí, tuyo. exactamente. ¿Y cuál crees que es el camino para construir un estilo propio? Sí, como bien lo dices, el estilo te lo va dando sobre todo la práctica, la experiencia, el bagaje. Creo que sobre todo es que sea algo natural, es lo más importante, ¿no? O sea, no tratar de exagerar, que salga natural, por ejemplo, ese del cabecita puerta. Pues estoy seguro que una vez Andrés Vaca lo dijo y de la nada le gustó a la gente y pues ya lo siguió repitiendo y se hizo su estilo y ya hasta supo cuándo pararlo, ¿no? Y hasta coincidió a tal grado de que salió el cabecita inmediatamente después de que ya decidió no decirlo. Entonces, en ese sentido, que sea natural, creo que es lo más importante y no tratar de copiar estilos. Al inicio yo creo que vas a empezar siempre y, a ver, uno siempre tiene influencias, ¿no? Por ejemplo, yo crecí escuchando narrar a Cristian Martinoli, por ejemplo, a Paco Villa y demás. Pues al final uno tiene influencias. Por ejemplo, yo me acuerdo de chico cuando jugaba FIFA y me ponía a narrar, pues usaba las frases de Martinoli, ¿no? El tema es saber que uno no va a llegar con ese estilo propio, es llegar y no imitar, para lo que voy. De una u otra forma vas a tener este tipo de influencias y, por otro lado, llegar y hacer primero el trabajo mínimo, o sea, si vas a narrar, pues nada más describe la jugada y listo, ¿no? Ya más adelante vendrá el tema del estilo propio y de este tipo de frases y demás que te digo, habitualmente salen de forma natural. Sí, sí. Ya como última pregunta, me gustaría preguntarte, si pudieras regresar del tiempo, ¿qué cosas harías diferente dentro de tu carrera? Ok. A ver, de entrada, sí, eso que te decía, ¿no? El hecho de tratar de empezar antes por mí mismo, ¿no? O sea, el no cerrarme tanto al tema de si no estoy en un medio de comunicación no puedo. Sí, tratar eso, ¿no? De quitarme hasta un poco la pena, ¿no? Por momentos, yo creo que también pasa por eso y en mi momento creo que me pasó a mí, creo que era un poco también de pena, pero pues saber que al final de cuentas esto te va a ayudar a ti y a nadie más y eso, ¿no? O sea, el justo tratar de empezar un poco antes a desarrollar las habilidades, ¿no? Digo, creo que la búsqueda de entrar a los medios de comunicación sí lo empecé muy temprano, desde los 15 años, se me dio hasta los 17 y ya después bien a los 21, o sea, creo que al final sí siempre tuve en claro eso, pero sí el empezar a desarrollar habilidades y el saber eso, ¿no? Porque también muchas veces yo esperaba y decía, bueno, ya entrando a la universidad ya se me van a abrir más las puertas y demás, y no, la realidad es que no. Y la segunda de hacer diferente, pues quizá eso, ¿no? El ir a tocar puertas de forma distinta, ¿no? No solamente el buscar en medios de comunicación ya de forma directa, sino que incluso, ¿no? Aprender de diferentes maneras y sí, tratar de generar el contenido. Pero creo que eso sería lo único que haría diferente. Y nada, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en esa primera etapa que yo estuve en W, creo que en ese momento, si no continué y nada más estuve un año, fue porque me faltaron esas habilidades y en ese sentido yo creo que lo que te digo hubiera cambiado por completo eso. ¿Algo que quieras agregar al video, en la entrevista? Pues no, nada, yo creo que ya lo que mencionaba, ¿no? O sea, si realmente tienen ese sueño, pues luchen por ello, o sea, digo, tampoco voy a venir aquí a ser uno de esos coaches motivacionales, pero, o sea, genuinamente, ¿no? Creo que uno debe de luchar por sus sueños, saber en lo que, te digo, al final de cuentas, también saber las habilidades y todo en lo que uno es bueno, eso también me lo dijeron ya entrando ya en los medios de comunicación, y sí, creo que lo he visto, ¿no? Muchas veces pues, a ver, uno quiere ser narrador, pero a lo mejor no tiene la voz, uno quiere ser analista, pero a lo mejor no tiene la capacidad de ver el juego de tan buena manera. Y a ver, yo lo viví desde chico, ¿no? Pues, al final mi mayor sueño era ser futbolista, pues no pude, ¿no? Pero uno tiene que buscar y justo adaptarse a eso, ¿no? Adaptarse a lo que uno tiene
y a lo que uno quiere. Entonces, eso y en ese sentido, no dejar de luchar por eso, por sus sueños. Es una carrera compleja, seguramente al inicio se les van a cerrar unas puertas de las que se les van a abrir y no por eso se deben de desmotivar. O sea, al revés, creo que cada puerta cerrada incluso también es más experiencia para uno y al final le va dando ese bagaje y hasta más resistencia, ¿no? Ya cuando se abra una puerta será mucho más enriquecedor para uno mismo y sobre todo, en ese sentido, ya que se abre una puerta, entender que uno debe de mantenerla, ¿no? O sea, porque al final también algo que me dijeron es, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse y en ese sentido sí, siempre tratar de dar el máximo, ¿no? O sea, porque también veo muchas veces, ¿no? Que hay gente que llega y ya, por llegar ahí ya se queda y demás, sino siempre pensar y apuntar a lo alto y con eso pues, viene el trabajo sobre todo, ¿no? O sea, si uno debe de sacrificar muchas cosas, pero la verdad, si a uno le gusta, sí termina por ser bastante gratificante. Muchas gracias por No, tu de qué, tiempo. cuando Y quieras. te quiero ver en el mundial próximo. Esperemos que sí, hermano, ¿va? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.